Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo por aquí recargada al máximo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los que son apasionados por las novelas turcas, y por supuesto, a los que no se pierden ni un detalle de la vida de sus estrellas favoritas. Hoy vamos a desmenuzar a fondo un evento que cimbró el mundo del espectáculo turco y que hizo que los corazones de muchísimos fans, alrededor del planeta, se aceleraran: la lesión de Can Yaman. Pero esperen, que no es todo. No solo vamos a hablar de la lesión en sí, sino que también vamos a analizar en detalle la reacción, el apoyo que recibió, y lo más interesante, cómo este suceso, de alguna manera, involucró a Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un análisis completo, lleno de información, especulaciones, y por supuesto, mi opinión personal. Para los que son nuevos en el canal, o para los que ya son veteranos y saben que me encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el vibrante y a veces escandaloso mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora, chismes jugosos, y muchas sorpresas más. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen también la campanita de notificaciones. De esa manera, les llegará un aviso cada vez que subo contenido nuevo. Ya saben, así no se pierden nada, absolutamente nada. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de la lesión de Can Yaman fue honestamente un shock. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman es, sin duda, uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Su fama trasciende fronteras y es conocido por su atractivo físico, su indiscutible talento actoral, y por supuesto, por sus papeles protagónicos en novelas que han batido récords de audiencia en todo el mundo. Recordemos Erkencikus, una serie que nos enamoró a todos, y Dolunay, que también conquistó miles de corazones. Y bueno, imagínense, un actor de renombre, reconocido por su compromiso con el deporte y su pasión por mantenerse en forma, de pronto, sufre un percance, una lesión que lo aleja de sus actividades habituales. Fue durante un partido de baloncesto, una de sus aficiones, donde ocurrió el incidente. La noticia se filtró rápidamente acompañada de imágenes que mostraban a Can en una situación delicada, siendo atendido por personal médico. La preocupación se apoderó de sus fans, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La noticia se esparció como pólvora por las plataformas digitales. En cuestión de minutos, Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes de ánimo, de cariño, y por supuesto, de especulaciones sobre la gravedad de la lesión. ¿Cuánto tiempo estaría fuera de acción? ¿Afectaría sus futuros proyectos? ¿Cómo se recuperaría? Las preguntas eran muchísimas y la incertidumbre se apoderó de la fanaticada. El impacto fue sin duda enorme. Ahora, ¿por qué este tema es tan relevante y por qué me pareció crucial abordarlo en mi canal? Bueno, además de ser una noticia de gran importancia en el mundo del entretenimiento, la forma en que se manejó la situación, y las reacciones que generó, son increíblemente interesantes. Observamos cómo los fans, a través de las redes sociales, se unieron en un gesto de apoyo masivo, enviando mensajes de cariño, de aliento, y deseando una pronta recuperación a su ídolo. Vimos cómo los medios de comunicación turcos cubrieron la noticia, con reportes detallados, análisis de expertos, y por supuesto con el constante seguimiento de la evolución de la lesión. Y como era de esperarse, se empezaron a generar ciertas expectativas y especulaciones sobre su futuro profesional. ¿Qué proyectos tendría que posponer? ¿Cómo afectaría esta lesión su agenda laboral? ¿Retrasaría el rodaje de alguna serie o película en la que estuviera involucrado? Las preguntas eran válidas y las respuestas inciertas. Pero lo que más me llamó la atención, y lo que realmente me motivó a hacer este vídeo, fue la conexión, sutil pero significativa, con Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no lo recuerden, Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, la cual catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla era, simplemente, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, y la pasión que desprendían en cada escena, generó un fervor entre los fans, que no se cansaban de soñar con que la magia que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Su relación, tanto dentro como fuera del set,
fue objeto de muchísimos rumores y especulaciones. La prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no tardó en especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran amigos? ¿Eran pareja? ¿Había algo más? Las preguntas eran constantes y las respuestas esquivas. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente ni negaron nada categóricamente, muchos fans soñaban con que fueran pareja en la vida real. Deseaban con fervor que la chispa que veían en la pantalla se tradujera en un romance de ensueño. En este contexto, la reacción de Demet ante la lesión de Can Yaman se convirtió en un tema de interés para muchísimos. ¿Cómo reaccionaría ella ante la noticia? ¿Se preocuparía? ¿Le enviaría algún mensaje de apoyo? La expectativa era palpable. Aunque no hubo declaraciones públicas directas, ni mensajes en redes sociales que lo confirmaran, la conexión entre ambos es innegable. Los fans, la prensa turca y en general el público, estaban ávidos de saber cómo se manifestaría la solidaridad de Demet hacia su excompañero. La prensa turca, siempre ágil y astuta, y con una capacidad sorprendente para detectar las señales más sutiles, comenzó a especular sobre si Demet había contactado a Can, si le había enviado algún mensaje de apoyo, y sobre cómo la situación habría impactado en ella. Los portales de noticias, las revistas del corazón, y los programas de televisión, no tardaron en abordar el tema, alimentando la curiosidad del público. La verdad, y esto es algo que me gustaría aclarar, es que no tengo información confirmada sobre la reacción de Demet. No tengo acceso a conversaciones privadas, ni a información exclusiva que pueda revelar la intimidad de los involucrados. Lo que puedo ofrecerles es mi análisis y mi perspectiva, basada en la información pública y en mi conocimiento del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la forma en que la noticia fue cubierta, y la expectación que generó, habla mucho sobre la importancia de esta conexión en la mente del público. La expectativa fue en realidad un reflejo del cariño y la fascinación que el público siente por esta pareja televisiva. Y es que cuando dos personas han compartido un proyecto tan exitoso, y han construido una relación tan especial, es natural que el público se interese en cómo reaccionan ante eventos importantes en la vida del otro. En este caso, la lesión de Can Yaman fue un evento importante, que generó preocupación e interés. La expectación por la reacción de Demet fue, por lo tanto, evidente y comprensible. Los fans que habían sido testigos de su conexión en la pantalla, y que habían soñado con un romance fuera de ella, querían saber cómo se manifestaría el apoyo de Demet hacia Can en este momento difícil. Además, es importante destacar que este tipo de situaciones nos recuerdan la humanidad de las estrellas. A pesar de todo el glamour, el éxito y la fama, los actores y actrices son personas, seres humanos y como tales, son vulnerables a los accidentes, a las enfermedades y a las situaciones difíciles de la vida. Ver a Can Yaman, un actor tan exitoso y admirado en todo el mundo, sufriendo una lesión, nos humaniza la situación. Nos hace recordar que detrás de la pantalla, detrás de la fama, hay una persona que necesita apoyo, cariño y comprensión. En este caso particular, la lesión de Can Yaman no solo generó preocupación, sino también una ola de solidaridad por parte de sus fans y de la industria del entretenimiento. Muchos colegas, actores, actrices, directores, productores y personas relacionadas con el mundo del espectáculo expresaron su apoyo, enviándole mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación y manifestando su cariño. La situación, de alguna manera, sirvió para fortalecer los lazos entre la comunidad artística y sus seguidores. Fue un recordatorio de que, a pesar de la competencia y las rivalidades, existe una solidaridad y un apoyo mutuo dentro de la industria. La forma en que la noticia fue cubierta por los medios de comunicación turcos también es un reflejo de la importancia de Can Yaman en el mundo del entretenimiento. Los reportes sobre su estado de salud, los análisis sobre las posibles consecuencias de la lesión, y las entrevistas a expertos, fueron una constante en los programas de televisión y en los portales de noticias. En resumen, lo que quiero transmitir con este vídeo es que la lesión de Can Yaman fue mucho más que un simple accidente deportivo. Fue un evento que impactó a la comunidad de fans, generó un gran interés mediático, y nos recordó la humanidad de las estrellas. La conexión con Demet Özdemir, aunque sutil, es innegable y la expectación por su reacción demuestra la importancia de esta relación en la mente del público. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, lo primero y lo más importante es que Can Yaman se recupere pronto y pueda retomar sus proyectos profesionales.
Esperamos verlo de vuelta en pantalla con nuevos papeles, con nuevas historias y con su característica energía y carisma. Queremos que nos vuelva a enamorar con sus interpretaciones. Deseamos que pueda superar esta lesión y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Por otro lado, me parece que la conexión entre Khan y Demet, y la atención que genera, seguirán siendo un tema de interés para los fans y para la prensa del corazón. Siempre habrá curiosidad por saber si existe, o no, algún tipo de relación entre ellos. Veremos si en el futuro ambos actores nos sorprenden con nuevos proyectos juntos, o con alguna declaración que aclare el estado de su relación. El tiempo dirá y nosotros, como siempre, estaremos atentos. Es importante recordar que aunque nos encanta especular y comentar sobre la vida de las estrellas, debemos respetar su privacidad. No debemos invadir su espacio, ni presionar para obtener información que no quieran compartir. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y comprender que a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su vida privada. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y esta reflexión sobre la lesión de Can Yaman y su impacto en el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Cómo vivieron la noticia? ¿Qué esperanzas tienen para el futuro de Can y de Demet? ¿Creen que esta situación fortalecerá, o no, la conexión entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les recuerdo que cada semana subo contenido nuevo con análisis, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las novelas turcas y sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.